Cordial saludo. A continuación presentamos la etapa final de la recopilación del estudio de caso del curso de propiedades y contaminación del suelo, presentado por Ana María y John Méndez, quien les habla, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa de Ingeniería Ambiental. Una de las actividades que desarrolla la región es la agrícola, la cual genera una problemática de contaminación por presencia de metales pesados en el suelo y en algunos cultivos. El origen principal de la problemática se debe al uso excesivo de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes que ocasionaron un deterioro en la calidad del suelo para cultivar. Como resultado a esto, se encontraron concentraciones de metales pesados en los cultivos frutales y en el suelo. Recordemos que la existencia de estos elementos en el medio ambiente generan impactos ambientales negativos, ya que se caracterizan primero por no ser biodegradables, segundo, que por las constantes precipitaciones se crean escorrentías con contenido de metales pesados que terminan en ríos, lagos, lagunas o aguas subterráneas que posteriormente serán utilizadas por alguna comunidad o por diferentes ecosistemas, lo cual va a generar problemas de salud en los humanos o alteración en la cadena trófica de los animales. Hipótesis. Empecemos primero por establecer la caracterización del suelo de Chinchina Caldas. Según el orden taxonómico, es un suelo andisol, el cual se caracteriza por ser de color oscuro y su material parental es de origen volcánico. Cuenta con una textura moderadamente gruesa y su clase textual pertenece a suelos francoarenosos. Su pH está de 5,2, clasificado en el rango fuertemente ácido. Este suelo es muy valioso debido a la carga de materia orgánica con la que cuenta, promediándose entre un 11%. Pero se ve afectado debido a la capacidad que tiene o debido a la poca capacidad que tiene de retener agua. Recordemos que los suelos francos son los mejores para el crecimiento de la mayoría de las plantas. El suelo de Chinchina Caldas se encuentra contaminado, como lo habíamos mencionado anteriormente, por la actividad agrícola. Los principales metales pesados encontrados, según el estudio, fueron cadmio, cobre, zinc, plomo y compuestos organoclorados. Estos metales pesados son absorbidos por las raíces de las plantas que posterior llegan a concentrarse en los follajes. Estas serían las consecuencias de la problemática del uso excesivo de plaguicidas, fungicidas, herbicidas e insecticidas. Los aspectos físico-químicos importantes para que se mantengan determinados los parámetros necesarios son la porosidad, la composición, la presencia de microorganismos y de materia orgánica. Esto ligado a un complejo equilibrio en el cual deben interactuar las buenas prácticas agrarias ejercidas por el agricultor. Pero encontramos algunas prácticas inadecuadas en la gestión del suelo, las cuales son empobrecimiento de la capa de vegetación, daño de los recursos del agua, agotamiento de los recursos del suelo como la pérdida de materia orgánica y de nutrientes, la explotación de tierras no aptas para el cultivo y la aplicación de cantidades excesivas de estiércol. La contaminación de plaguicidas está fundamentalmente ligada con la forma directa en las que se aplican los insecticidas en los cultivos agrícolas. Estos se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, animales y plantas, y para los abióticos en el suelo, en el aire y en el agua.
la cual amenaza su estabilidad y representan un peligro claro. Los productos que se utilizan para el desarrollo de estas actividades son químicos y son altamente demandados por la agricultura. Por tal razón, es importante generar fórmulas ecológicamente amigables con el medio ambiente, volviendo a lo orgánico y a lo natural, con extractos vegetales de insecticidas que se pueden obtener de algunos microorganismos, plantas o minerales, de donde se obtiene su raíz orgánica y ecológica. Como propuesta de solución a la problemática de contaminación, se planteó la alternativa de solución con un proceso biológico que se llama la fitorremediación, que consiste en una técnica que utiliza especies de plantas que son capaces de metabolizar, absorber, volatilizar, acumular o estabilizar contaminantes como los metales pesados, en nuestro caso que se encuentran en el suelo de Chinchina Caldas. Esta técnica es muy ideal, ya que es sustentable, de bajo costo y con una aplicabilidad para la rehabilitación de suelos contaminados por actividades agrícolas. La técnica ideal para la descontaminación del suelo es la fitoestabilización, ya que reduce la biodisponibilidad de los contaminantes en las especies vegetales. Además, las especies de plantas que se utilizan son tolerantes a la toxicidad de los metales pesados. Algunas ventajas que se observan en esta técnica es que es un tratamiento natural, limpio y económico, a diferencia de otros procesos físico-químicos que pueden llegar a ser más invasivos. Este método no necesita excavación, por lo tanto se aplica de manera in situ. Es de bajo costo comparado con otros procesos y las plantas cultivadas pueden ser utilizadas para ganadería o por cualquier otro animal que las pueda consumir, ya que no va a generar problemas de presencia de metales pesados en los tejidos adiposos de los animales. Pero también se encuentran algunas desventajas como el tiempo. El tiempo de descontaminación puede variar de 1 a 20 años dependiendo del crecimiento de la planta. Y si se encuentran elevadas concentraciones de contaminantes en el suelo, quizás algunas plantas no los puedan asimilar, por lo que va a generar un impacto negativo en la cadena trófica. Deben escogerse además las plantas adecuadas, ya que no todas son acumuladoras o tolerantes. Y en ocasiones algunos contaminantes acumulados en las hojas son liberados al medio ambiente, por lo cual generaría una contaminación atmosférica. El periodo de tiempo, como lo habíamos mencionado anteriormente, es largo y los equipos que se deben utilizar para la fitorremediación son sencillamente básicos, en los cuales se debe hacer un proceso de siembra y esperar que las plantas realicen su proceso de transpiración, fotosíntesis, metabolismo y nutrición. Algunas plantas que se utilizan para el proceso de descontaminación son algunas herbáceas, gramíneas y de vegetación arbórea. Esta técnica es competitiva en la recuperación de suelos. Conclusiones y recomendaciones. Se concluye que es importante que los agricultores realicen prácticas ecológicas para la producción de sus cultivos. Recordemos que existen
plaguicidas ecológicos que pueden llegar a controlar diferentes plagas. De igual manera, existen fertilizantes amigables con el medio ambiente que pueden mejorar la productividad del suelo o la calidad de los cultivos. Como recomendación final, se establece que la fitorremediación es el proceso biológico más ideal y más acorde para este tipo de contaminación por las diferentes ventajas que se mencionaron anteriormente. Además de que se necesita de paciencia y de tiempo para poder recuperar la estructura de los suelos y mejorar la capacidad de los cultivos. Además que en este proceso de descontaminación se puede utilizar para la actividad de ganadería, por lo cual sería beneficioso para ambas partes. Muchas gracias.